Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, Jorge. Contenta de poder estar trabajando con ustedes. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. Vamos a dejar de momento, como hemos dejado a los judíos de Sefarad y a los de Ashkenaz, y también ahora hemos dejado a los judíos de Oriente, para hacer un mini capítulo en comparación a los demás, pero que se merecen un tratamiento separado, los judíos de Italia. Y claro, cuando hablamos de los judíos de Italia tenemos que remontarnos a la época en que Italia no era Italia, sino que era Roma. Pero antes de abordar el tema o la primera parte de este tema, déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir un boletín sobre estas historias de la historia judía cada 2 semanas gratuitamente en sus correos electrónicos, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y dicho todo esto, pues empezamos a hablar en italiano, a mezclar nuestra historia con la historia de la península itálica. ¿Cómo empieza? Empieza cuando Roma no es ni siquiera imperio, cuando no existía todavía el cristianismo, y mucho menos como religión oficial después de lo que va a ser la Roma imperial, y además antes de que existiera el papado. Esta es una historia, cuando uno trabaja sobre historia lo que tiene es que ser muy cuidadoso. Yo confieso que yo recurro a muchas fuentes, porque no es un saber espontáneo, es hablar sobre historia. Saber es leer muchas cosas y buscar material y el mejor posible. Entonces muchos todavía suponen y siguen sosteniendo que los judíos de Italia son los más antiguos de Europa, y yo digo que no. No es que lo digo yo, sino los textos de historiadores muy importantes hablan que anteriores fueron los judíos griegos, los de Asia Menor, los romaniotas, digamos. Griegos fueron después. Pero lo que sí es seguro es que los judíos de Roma, o los judíos de lo que hoy en día es Italia, fueron los segundos más antiguos de Europa, y lo que es muy cierto también y es muy importante señalar es que los judíos de Roma han permanecido como comunidad desde el siglo II antes de nuestra era en Roma hasta la fecha, donde casi en el siglo XX, a mediados del siglo XX, los nazis intentaron terminar con ellos, con los judíos, con los habitantes más antiguos de Roma. Hubo una película, no sé si vos te acordás, de Ettore Scola, que se llamaba Gente de Roma, y les rendía homenaje a estos judíos que vivían o que viven todavía en el viejo gueto romano. Y hubo también un historiador que contó la historia de las fosas sardiatinas y dijo que la culpa que tienen los romanos, por lo menos los romanos que no son ni fascistas ni antisemitas, es que cuando los nazis se llevaron a los judíos del gueto, se llevaron a los habitantes más antiguos, más viejos de Roma. Por eso están en el lugar donde están. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Bueno, porque es una historia bastante particular. Son los que llegan, los traen algunos, vienen voluntariamente para tratar, cuando todavía Roma era un consulado, era un consulado, era una república. Vienen a tratar con los romanos algunas cuestiones. Luego Pompeyo invade Judea, ahí provoca el escarnio de que hacen los romanos sobre el templo, y convierte a Judea en una provincia romana. Y ahí se trae prisioneros. Y además hay judíos que desde Egipto van recorriendo, eso también es importante señalar, recorren las costas del Mediterráneo y terminan llegando también a Roma. La otra historia tiene que ver con
los 4 años de las rebeliones judías, sobre las que hablamos tanto, hablando sobre Flavio Josefo. Y cómo cuando Tito destruye el templo, lo queman y destruyen Jerusalén, traen una gran cantidad de esclavos a Roma. Los esclavos que se van a traer que van a tomar los romanos, una parte de ellos, y eso es importante señalarlo, los destinaron a Cesarea, Keisaria, como dicen en Israel, que era casi una ciudad romana, donde había un circo, y los mandaron a estos esclavos directamente a la muerte en esas sesiones circenses. Por otra parte, también trajeron judíos para Cerdeña, para que trabajaran en las minas, donde también trabajar en las minas era casi una muerte segura. Y trajeron otros que fueron los que construyeron el Coliseo en Roma. Después hubo otro levantamiento muy grande, este fue el que protagonizó Bar Kokhba, fue cuando los judíos se levantan contra Roma porque se dan cuenta que Jerusalén nunca más va a ser la capital de Judea, y además que nunca se va a reconstruir el templo. Y bueno, es una guerra, creo que duró 3 años, entre el 123, está bien escrito donde ustedes tienen el texto. Lo cierto es que cuando son derrotados los judíos, también dice la leyenda de aquellos tiempos que los judíos estaba lleno de esclavos, los mercados de esclavos estaban abarrotados de judíos. Me adelanté un poco y no conté la historia de cómo había judíos en las huestes romanas en la época de Julio César, y fue así como llegaron soldados o estos combatientes judíos en las huestes romanas llegaron a Colonia, por ejemplo, a Colonia, que es Alemania, o a la zona del norte de Francia. Es decir, desde Roma, desde lo que fue Roma, los judíos se dispersaron en diferentes direcciones. Y también después había judíos que no llegaron solo como esclavos, en lo que hoy en día es Sicilia, el sur de Italia, y entonces hay muchos restos de esa presencia. Los judíos estuvieron en Roma, están las catacumbas. Están las catacumbas de cuando los judíos enterraban a sus muertos, y también los cristianos enterraban ahí a sus muertos en Roma. En Roma había... En la época, en la antigüedad, había como 5 sinagogas. Y se dice que según el emperador que les tocaba a los judíos, por ejemplo, los judíos que trabajaban en la construcción del templo, se declaraban, los sábados no trabajaban, o en las altas fiestas judías. Y entonces finalmente los judíos se hacían valer, y eso tenían que respetarlo. Hay todo entonces una historia muy antigua de la historia de los judíos de Italia que prácticamente pertenece, diríamos en un lenguaje medio poético, a la noche de los tiempos. Estos judíos que estaban ahí, después con el surgimiento del cristianismo, y sobre todo con lo que dijo San Agustín. San Agustín dijo que los judíos siempre tenían que vivir en Roma, siempre que tenían que estar ahí, y la razón de por qué los judíos iban a estar siempre en Roma, cerca de donde estaba el Papa, el jefe el representante de Dios en la tierra, según la Iglesia Católica, era para que todos vieran lo que les pasó a los judíos que no quisieron reconocer en Jesús al Mesías, como una especie de lección teológica para aquellos que se habían atrevido a rechazar al cristianismo como su religión. ¿Tenemos tiempo para hablar de algo más? Sí, aparte te quería preguntar porque yo sé que en los tiempos de la antigua Roma hubo personajes
creo que, por ejemplo, la hermana de Nerón, que se había convertido al judaísmo. O sea que también entre la sociedad romana, aparte de ser permisiva con la religión de los judíos, pues había algunos que se pasaban. Sobre todo las mujeres. Sí, porque, a ver, hay una cosa medio como contradictoria con los romanos. Los romanos, por un lado, todos los caminos conducen a Roma, a la paz romana, eran terribles como imperio. Se apropiaban de todo, de todas partes, de los lugares que dominaron. Y todos los caminos conducían ahí porque se llevaban todo por ahí, incluso los esclavos. Así que cuando cae el imperio romano, Roma y Europa, porque prácticamente Europa es hija del imperio romano, estaba habitado por esclavos de todas partes. Pero por otro lado, los romanos tomaban de las religiones, tenían como una cosa tolerante en cuanto a otras religiones, a respetar ciertas cuestiones. Y para cierta clase, porque digamos la verdad, los primeros cristianos no fueron los pobres, ni algunos sectores medios, pero fueron sectores altos, porque en el momento en que el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano, la vieja religión, las viejas creencias romanas o griegas, todo eso había caído en un absoluto descrédito. Y los judíos, mucha gente se sentía atraída por el judaísmo porque tenía una promesa de una vida mejor, aunque sea, en los judíos no tanto, eso va a ser después con el cristianismo, pero una esperanza de una vida mejor, de una vida más digna, donde hay un Dios que está mirando, donde la gente no es el juguete del destino, que como es en estas vieja religión greco-latina. Así que sí, hay gente que se convierte, la hermana de Nerón, muchas otras personas se convierten, pero por otro lado también es cierto que también era mirada con mucha susceptibilidad y desconfianza el judaísmo. El judaísmo tuvo dos cosas. Por empezar, los judíos practicaban el proselitismo. Hay gente que se enoja cuando les decís eso, sí. Practicaba el proselitismo y por eso los judíos fueron tan perseguidos. Esa es la verdad. Lo que pasa es que el proselitismo judío cae en absoluta descrédito y desgracia cuando el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Imperio Romano. Pero por otra parte también hay una cosa que los romanos no se bancan bien de los judíos, y es esta cosa de intolerancia que tenían los judíos a cualquier otra religión, sobre todo las que consideraban religiones paganas. Entonces están los filósofos, muchos de ellos, que están mirando despectivamente a este judaísmo que ellos no pueden entender tampoco, porque si ellos les están ofreciendo a los judíos que parte de su Dios formara parte de ese, ¿cómo le podríamos decir? De toda esa creencia que tenían los romanos. ¿Cómo? El panteón. El panteón, tal cual, gracias por recordarme la palabra. Entonces, no podían entender ese exclusivismo judío que no toleraba ninguna otra presencia, ninguna estatua, ninguna imagen. El judaísmo fue exclusivista e intolerante con las otras religiones y sobre todo esta clase de religiones. Así que esta fue una mezcla de cosas que se produjo, pero digamos también, y no nos olvidemos, y esto pasó también en Roma, de que al ser el judaísmo una religión más vieja, con fundamentos, muchos de ellos muy sólidos en su teología, para mucha gente fue muy respetable y fue muy importante. Y tanto es así que aún todavía ahora hay mucha gente que cuando tiene que elegir entre el cristianismo y el judaísmo, elige por el judaísmo. Estoy hablando de gente que no es judía, porque le parece una religión más antigua, porque fue la primera, porque tiene ciertos fundamentos que les parecen importantes, y eso también ocurrió en aquella época. Una pregunta más, sí. Porque tú hablabas que con las huestes por ejemplo, de Julio César,
pues llegaron los judíos a las zonas, digamos, de la conquista del imperio, a las zonas de los bárbaros. Pero justamente cuando hablamos de los orígenes de Ashkenaz, estaban ahí. Eran en esas huestes romanas que llegaban a territorios de Germania, de Francia, de Alemania, y eran estas avanzadillas de la civilización romana las que fueron la semilla primera del judaísmo de Ashkenaz, ¿no? Sí, pero además porque además después vienen y se establecen en Rouen, en todo lo que es la Normandía, en parte de lo que es el Imperio Franco-Germánico. Los judíos se establecen ya en esta época en muchos lugares en tiempos de los romanos. Y por otro lado también no lo investigué con mucha profundidad, porque es tanto lo que hay para estudiar y aprender eso. Donde había población judía también fue en Pompeya. Cuando Pompeya vuela por el aire, también ahí había población judía, gente de buen pasar, porque no hay que olvidarse que Pompeya también era un lugar donde los romanos adinerados iban a pasar sus vacaciones. Eso me di cuenta también andando por ahí por Sicilia, para qué usaban los romanos estos lugares. Y había población judía, y así que los judíos... Y también parte de ese imperio era Hispania, como la llamaban ellos, y de la mano de los conquistadores romanos llegaron los judíos a establecerse por primera vez en lo que mucho más tarde sería Sefarad, pero las primeras colonias importantes e incluso registros arqueológicos son de esa época. Sí, no, pero ojo, que hay una que es del siglo IV, que esto habla de Mallorca, de Palmas de Mallorca. Había una comunidad judía en épocas del Imperio Romano, en eso tenés razón, y ellos participaban del cursus honorum. El cursus honorum era la función pública donde los ciudadanos debían pagar por el honor de ser funcionarios romanos, algo que es bastante diferente. Era todavía la república, todavía no era... No, en esa época sí era el imperio. Todo el tiempo lo que me tengo que estar recordando a mí misma es que el imperio empieza en el siglo I y empieza con Augusto. Pero bueno, sí, los judíos estaban ahí y eran tolerados y aceptados y vivían muy bien. El tema, sobre todo en España, después va a empezar con la llegada de los visigodos. Pero, por ejemplo, en Roma, cuando llegan estas invasiones germánicas, hubo buena relación también con los judíos, y esto es algo importante a tener en cuenta. Es una historia muy interesante, es una historia muy antigua. Pero eso es algo que tendremos que reservar ya para la próxima entrega de este capítulo sobre los judíos de Italia. Hoy la hemos dedicado a esta época de la antigua Roma, la República y el Imperio, y ya estos capítulos posteriores, ya dentro de la Edad Media, pues lo hablaremos en próximas entregas. Recordemos a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y también el tema de la suscripción al boletín a través de escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Otra vez, muchas gracias Alicia Benmergui por habernos iluminado también empezado a iluminar sobre este nuevo camino, sobre los judíos de Italia y sus particularidades entre los otros judíos que habitaban en la antigüedad, y que luego seguiremos su historia a través de los tiempos. ¿Puedo, antes de despedirme, decirte algo? Sí. Trabajando con estos temas con los que trabajamos contigo, cuando yo le cuento a la gente o le muestro, busco imágenes, cosas que consigo, y este relato, la gente se queda muy sorprendida. No sé por qué imaginan a los judíos como una especie de recién llegados a Europa. Y esta historia es buena, es necesaria para que la gente tenga presente desde cuándo los judíos han estado por ahí. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.